El 4 de noviembre se publicó el aviso de consulta pública número 10 de 2025, presentando el borrador de la resolución SUSEP, que busca adecuar la circular SUSEP número 621 de 2021 a la nueva Ley de Seguros 15.040, la cual entra en vigor el 11 de diciembre de 2025. La resolución tiene como objetivo definir las reglas y criterios para la elaboración, estructuración, comercialización y operación de contratos de seguros de daños. Los seguros de daños acumularon en total 95.000 millones de reales en ingresos en 2025 hasta el mes de agosto, de los cuales 4.000 millones se refieren al seguro de garantía. A pesar de representar solo el 4% del mercado de seguros de daños, el seguro de garantía es extremadamente estratégico para el desarrollo del país y para nuestra economía. Por este motivo, hoy invitamos a la señora Jessica Bastos, directora de la SUSEP, y a Marcelo Mansur, socio del despacho Matos Filho, para conversar con nosotros. Jessica Bastos es directora de la SUSEP, responsable de la Dirección de Organización de Mercado y Regulación de Conducta. Marcelo Mansur Haddad, socio del despacho Matos Filho en el área de seguros, reaseguros y previsión. Jessica, gracias por aceptar la invitación. Es un placer tenerte con nosotros hoy. Para introducir el tema, me gustaría que nos contaras un poco sobre los bastidores. Habla un poco sobre el trabajo que realiza la SUSEP. Quería felicitarte. Creo que es dificilísimo redactar una propuesta de resolución, así que ya quiero empezar felicitando por el trabajo. Y que nos cuentes un poco de esos bastidores de la SUSEP. Cada vez que yo recibo una invitación para hablar sobre este proceso de reglamentación de la ley, 15.040 en realidad sobre el proceso regulatorio de manera general. Siempre me parece muy productivo y me encanta. Es una invitación que disfruto mucho recibir. Bueno, este trabajo detrás de bastidores creo que todo el mundo imagina que es difícil, pero en realidad es mucho más laborioso de lo que yo pensaba, incluso antes de entrar en la SUSEP. En general es un trabajo sumamente delicado. Estamos actuando en la economía, dirigiendo contratos, en mi caso específicamente porque soy reguladora de conducta, así que hablo mucho más de contratos que de la prudencia y solvencia de las aseguradoras. Pero son contratos que pueden hacer que una operación funcione o que no sea viable. Por eso, en la SUSEP siempre somos muy conscientes del trabajo delicado que realizamos y de la magnitud de la responsabilidad. Así que en general es un trabajo que realizamos con mucho cuidado. Por eso siempre hacemos un trabajo con mucho diálogo. Así que siempre buscamos acercarnos a todos los componentes del mercado de seguros, incluidos los consumidores de seguros, asegurados, eventualmente beneficiarios y tomadores, porque no estamos hablando solo de la figura del asegurado. El mercado de seguros está compuesto por diversas figuras y en el caso específico del seguro de garantía tenemos 3 figuras allí. Por eso siempre buscamos ese diálogo con todos los agentes impactados por nuestro trabajo y buscamos hacerlo incluso antes de tener eventualmente una propuesta regulatoria, un borrador y también después. Así que cuando estamos pensando o formulando las propuestas regulatorias ya tenemos ese diálogo. Y, en fin, después del proceso de consulta pública también solemos escuchar, en algunos casos específicos, realizamos audiencias públicas para aportar más transparencia, especialmente en temas que son un poco más sensible. O, finalmente, a mayor escala, como la consulta que trata del estándar de asociación. El año pasado transportamos carga, pero aunque no tenemos una audiencia pública, solemos celebrar reuniones y debates. Entonces hacemos una convocatoria activa, realmente, en fin, invitamos a entidades representativas de asegurados, de aseguradoras, de tomadores, para escuchar y llamar la atención, especialmente a la directiva. Es muy útil porque a veces no conseguimos en el día a día mirar en detalle la tabla, la hoja de cálculo que recibimos con las contribuciones. Entonces existe ese trabajo. Específicamente en el caso de la reglamentación de la ley 15.040, tenemos un desafío mayor porque la ley es bastante prescriptiva y trae un cambio, una lógica, en fin, en la forma de ver el contrato de seguro. Parte del supuesto de que hay una asimetría de información entre el asegurado y la aseguradora. Parte de ese supuesto, no es que esté escrito en algún lugar, pero parte de ese supuesto.
Entonces, eleva un poco el nivel de exigencia en la prestación de información, en la conducta para las aseguradoras. Así que exigió, creo, una nueva mirada por parte de la SUSEP hacia las normas y hacia el contrato de seguro. Entonces, el trabajo de estudio de la ley, que duró los primeros 3 meses del año, fue bastante extenso, ¿no? Así que hicimos largas jornadas y conversaciones con toda la casa, con todos los servidores, para hacer, en fin, una verdadera lluvia de ideas, estudiar y conversar juntos. Entonces, hubo eso, fue muy productivo, porque de hecho la ley traía novedades que especialmente para la SUSEP eran, en fin, conversamos mucho sobre, por ejemplo, el pie, por qué proteger la jurisdicción brasileña que la ley establece, por qué hablar sobre la ley aplicable, por qué la ley llega a ese nivel de detalle. Y es algo que para nosotros, para la SUSEP, era de cierto modo una novedad pensar un poco sobre estas cuestiones. Entonces, ese proceso de los primeros 3 meses del año fue para eso. Fue para estudiar un poco lo que la ley trae de nuevo, lo que el legislador tenía detrás de algunas ideas. Fue muy productivo, pero fue realmente un trabajo, creo que de cambiar un poco la perspectiva sobre esto. Y luego, después, nosotros íbamos para cada norma, en fin, después de hacer ese estudio, ese análisis de la ley, íbamos revisando cada norma y ahí ya empezábamos a dividirnos, a separarnos. Entonces, quien era del equipo de personas revisaba las normas de personas, quien era del equipo de daños, en fin, de grandes riesgos, revisaba las normas de garantía, de grandes riesgos, etc. Y ahí comenzaba el trabajo de especialización, es decir, el primer trabajo de diagnóstico se hacía con toda la casa. Después empezamos a dividirnos cada uno en su especialización y entonces comenzamos efectivamente hasta a analizar las normas y a pensar específicamente en ellas. Entonces, la norma de daños creo que es la columna vertebral de muchas de las normas que vamos a empezar a adaptar ahora y es una norma bastante diferente. La propuesta es muy diferente de la 621 porque la ley de hecho trae un cambio muy grande en la forma de interpretar el contrato. Es una norma mucho más extensa, mucho más larga que la antigua 621 y trae consigo, en definitiva, algunas de las características y elementos esenciales que, sin duda, marcarán el tono y la dirección de las próximas entregas, aunque ciertamente sí necesitaremos incorporar otras nuevas y diferentes. La norma de garantía es una que vamos a tener que volver a analizar, pero, en fin, le pedí al equipo que lo hiciéramos en ese orden. Primero, tratar los daños, para después abordar los otros temas, para que podamos establecer algunas bases, para tener un punto de partida antes de empezar a discutir los demás. Un poco de este trabajo lo hemos realizado a lo largo de este año y ahora, en este momento en que ya hemos hecho la consulta, pero seguimos trabajando, solo a modo de curiosidad, recibimos casi 700 contribuciones. Es bastante. Está entre las normas sobre las que más recibimos contribuciones. Creo que es similar al trabajo sobre transporte de carga, para que se hagan una idea, que hasta entonces había sido el que más contribuciones habíamos recibido. Ahora está la de asociativismo, que es diferente porque de hecho, en fin, ya imaginábamos que íbamos a recibir un volumen muy grande, pero aún así, ahora comienza el trabajo de revisar uno por uno, de justificar por qué no se acepta, escuchar y entender que tiene sentido que escuchemos o no. En fin, ahora empieza un trabajo de digerir lo que viene. Entonces, estamos en ese momento ahora. En fin, me estoy reuniendo con mi equipo, con el propio superintendente, que también ha trabajado personalmente en este tema, para que podamos volver a la norma final. En fin, trasladó esas conclusiones a las otras normas. Fue un poco lo que hicimos a lo largo de este año. Me imagino realmente es un trabajo más extenso de lo que pensamos, pero interesante, me pareció interesante esa parte de primero consolidar los conceptos, ¿no? Para después. De hecho, dedicarse a las modificaciones que son necesarias. Muy interesante. Hablaste un poco sobre los objetivos de la ley, ¿no? Que realmente ella trae en su esencia la transparencia. ¿Puedes compartir con nosotros un poco sobre eso? La conclusión de estos primeros 3 meses, ¿cuáles fueron los principales mensajes que el mercado en general, como si pudieras resumir los 3 meses de reflexión sobre la ley para que el mercado comparta esa orientación? Bien, creo que una cuestión que fue bastante emblemática para nosotros, en fin, sentar las bases de las primeras conversaciones fue la cuestión de entender el contrato de seguro como un instrumento de desarrollo económico y de soberanía nacional. Entonces y además, cuando pensamos, por ejemplo, que entre las atribuciones de SUSEP está la de regular la contratación de seguros en el exterior, el seguro en moneda extranjera, etc., hay un grupo allí que prácticamente solo se dedica a eso, ¿no?
y que necesitó entender, espera, pero ¿por qué estamos hablando de privilegiar la jurisdicción brasileña si hay un problema de oferta? Y si hay un problema de solvencia y el mercado de reaseguros se retira, ¿qué pasa con nuestra necesidad aquí de reserva de capital, etcétera? Entonces hubo un primer paso. Reflexiones todas muy pertinentes. Muy pertinentes, muy pertinentes. Y entonces había este primer paso que creo que era primero tranquilizar. También porque siempre hay un susto cuando hablamos de un cambio normativo tan grande. Recuerdo que allá, cuando hubo el cambio en el transporte de carga, y sigo volviendo a ver ese proceso legislativo porque también cambió mucho la lógica, cambió la responsabilidad y la obligación de quien contrata el seguro, etc. Pero, en fin, en esa época parecía que el mundo se iba a acabar, que el seguro se iba a encarecer o que no iba a haber oferta, etc. Que es una amenaza, digamos así, o un miedo que frecuentemente surge en el mercado de seguros cuando tenemos un cambio legislativo muy grande. Entonces había un poco de eso, del miedo, de la preocupación. Y también volvían a hablar sobre el sistema de soberanización. Preguntaban, pero ¿y si Angra 2 se volviera inseguro? Siempre existía ese miedo, específicamente sobre Angra 2. Y había una forma de materializar el miedo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces está esa primera cuestión. Creo que también hubo una gran preocupación con respecto a los plazos de regulación y liquidación de siniestros. Pero es curioso que el mercado se asustó mucho con que los plazos fueran cortos. El miedo del regulador es, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando de plazos? ¿Por qué la ley establece estos plazos? ¿Cómo vamos a definir cuándo se prorroga o no se prorroga? Entonces eran miedos diferentes. Así que había esa cuestión de explicar un poco. También que en el mundo real, a veces en el momento del siniestro, porque la sociedad queda un poco alejada de ese momento, esa discusión termina en la esfera judicial. Entonces hay un poco de traer la discusión a casa, de decir, mira, no basta con mirar solo la solvencia, etcétera. Tenemos que pensar en la efectividad de este producto, en la adecuación de este producto. Si el producto termina muy judicializado, hay algo que está mal y eso ya es justificación suficiente para que el legislador actúe, para que el regulador actúe y, en fin, claro, de nuevo, siempre teniendo el cuidado de hacer esto para evitar cuestiones que encarezcan el producto. En fin, todo eso, mira, es un equilibrio muy delicado, ¿no? Entonces, estaban esas cuestiones de por qué estamos hablando de plazo, por qué la ley habla de plazo, por qué la ley habla de resaseguro, y ahí decir, no, mira, el resaseguro no es una operación aislada, el resaseguro es funcional al contrato de seguro, entonces significa que tiene que servir al contrato de seguro, no es un negocio que existe en el vacío, etéreo. Esas eran las preocupaciones así, muy presentes. ¿Por qué el legislador se está metiendo en esto? Esa sensación de que, en fin, ¿por qué la ley extrapola lo que parecía ser necesario? Entonces hay un poco de esa lógica de cambiar un poco ¿cómo ves eso? Y entender que el intervencionismo contractual fue utilizado y siempre será utilizado por los estados. Cuando hay una necesidad de instrumentalizar cierto sector de la economía, cierta área, cierto tipo de contrato, entonces hay un poco de eso, de pensar diferente sobre esto y recordar siempre la función última del contrato. El seguro, que es brindar una garantía, proteger a la población de vulnerabilidades, proteger la infraestructura pública, proteger a las personas. Creo que esas eran un poco las dudas que surgían al principio. Principalmente por qué el legislador habla de esto, por qué necesitamos hablar de esto. Pero después de que conversamos un poco sobre eso, fue algo que fue funcionando. Sí. Son dudas que realmente también tuvo el regulador, pero también todo el mercado. Y me pareció realmente interesante ese momento inicial de abordar esas dudas y digerir junto con todo el equipo que después tendrá que hacer el trabajo de crear toda la reglamentación. Y todo es legal. Entonces, excelente. Voy a tomarme una licencia poética y aclarar una duda con relación a la jerarquía de las normas. Observé que la SUSEP comenzó a utilizar la resolución de la SUSEP en 2025. Antiguamente estábamos acostumbrados a ver circulares y allá, para entender la jerarquía de normas, ¿la circular sigue vigente o la resolución la sustituye? ¿Existe una jerarquía entre la resolución SUSEP y la circular SUSEP? No, en realidad son el mismo estándar. Cambiamos el nombre porque era en general se utiliza la resolución para normas infralegales que sean deliberadas en colegiado. Entonces existe un decreto de técnica normativa que establece el nombre, ¿no? Portaría es un acto de una autoridad, resoluciones de un órgano colegiado, etcétera, etcétera.
La SUSEP específicamente tenía una disposición en el decreto, Ley 73 de 1966, que decía que la SUSEP emitiría circulares. Entonces, específicamente la SUSEP tenía que llamar circular a sus actos, que en todos los demás órganos se llamaban resolución, todos los órganos colegiados, porque teníamos un decreto específico que trataba de nuestros actos normativos. Pero es el mismo quórum, es el Consejo Directivo de la SUSEP quien delibera sobre esas normas. Cuando llegó la reforma de la Ley Complementaria 213, que modificó bastante la estructura del decreto Ley 73 específicamente, ese artículo fue eliminado, fue derogado. Entonces dejamos de tener respaldo para llamar a nuestras normas circulares y ahí vuelve a regir la regla general, que es llamarlas resolución. Por eso incluso que las resoluciones a nivel del CNSP se llaman resolución también, porque también es un órgano colegiado. Entonces así en realidad no hay ninguna jerarquía entre resolución y circular. Inclusive resolución SUSEP deroga circular SUSEP y a partir de ahora todo va a ser llamado resolución SUSEP a medida que vayan siendo derogadas. Fue solo la nomenclatura debido a la derogación de ese artículo del decreto Ley 73. Entonces, en términos de jerarquía, vamos a tener la Ley Federal 15.040, las resoluciones del CNSP y seguidas por las resoluciones SUSEP, que están al mismo nivel que las circulares que aún siguen vigentes hasta que sean revisadas. Y ahí adquiere la nomenclatura de resolución. De resolución, exactamente. Tengo una duda más sobre este tema, que es la siguiente. Cuando tienes una normativa que dentro de la jerarquía es inferior, pero que es más específica para ese seguro, ¿qué prevalece? Prevalece la jerarquía de la... ¿Es la jerarquía de la normativa que está en el nivel jerárquico superior o la que es más específica sobre el tema? Si estamos hablando de una contradicción normativa, de una antinomia, prevalecerá la norma jerárquicamente superior. Si estamos hablando de una contradicción, si estamos hablando de una complementación, es decir, si hay una circular, una resolución, si es mi periodo de adaptación, todo está bien. Si existe una resolución de la SUSEP que es más específica, pero que no contradice de ninguna manera una resolución del CNSP, entonces las dos coexisten. Los dos coexisten. Así es, efectivamente coexisten. Pero cuando una de estas normas es contraria o directamente contradictoria con la otra, la norma que es jerárquicamente superior revoca y prevalece sobre la inferior, anulándola completamente. La inferior. Porque una de las dudas que yo tenía cuando se definió el alcance del borrador de la resolución, música, era con relación a los grandes riesgos que hoy están previstos en la resolución CNSP 407. Eso. Y el texto original de la circular SUSEP 621 traía la posibilidad de que usted o bien adherirse a lo que está previsto en la circular 621 o entonces adherirse a lo que está escrito en la resolución CNSP 407. Imagino que la resolución CNSP también va a ser revisada. Sí, lo será. Debe estar dentro de su plan de revisión, ¿verdad? Mi duda sería, ¿cuál es el motivo para quitar esa posibilidad? Porque el alcance existe una intersección. No sé si el alcance de la 417 también se va a ampliar, así como se amplió lo que está siendo derogado de la circular 621, porque tenemos, como voy a copiarlo, muchachos, para poder hablar correctamente. El proyecto de resolución aborda el desarrollo, la estructuración, la comercialización y la operación de seguros de propiedad y accidentes. Y lo de los altos riesgos de la resolución del CNSP habla de preparación y comercialización. Entonces existe un alcance y una intersección entre el alcance. De hecho, cuando la resolución del CNSP, la 407, fue aprobada, allí se trataba de una decisión política, de establecer una directriz política realmente de la gestión. En la época del CNSP, junto con la SUSEP, fue una norma que vino de la SUSEP como regla general. Es así, la SUSEP es miembro del Consejo, pero no existe jerarquía entre los consejeros del CNSP. La SUSEP es miembro, pero por regla general, debido a su especialidad técnica, incluso las normas surgen en la SUSEP y son presentadas, incluidas en la agenda y expuestas por la SUSEP en el Consejo Nacional de Seguros Privados. Fue una norma del CNSP porque el CNSP es el órgano regulador que tiene la atribución legal de fijar política, directrices políticas, y la SUSEP tiene un perfil más ejecutor, aunque también puede reglamentar las normas infralegales del CNSP.
En ese momento, la lógica de la 407, y aquí, Manso, imagino que has estado siguiendo bastante las discusiones, en fin, siéntete libre para discrepar o intervenir en esta respuesta, pero la lógica era cambiar un poco la perspectiva sobre la forma de contratar seguros de grandes riesgos en Brasil y posibilitar algunas cosas que no existían. Por eso fue una norma del CNSP. No porque fuera operativa, sino porque, en mi opinión, era una elección política, una directriz política de ese momento para posibilitar que los seguros de grandes riesgos fueran contratados de manera diferente. Por eso es una norma completamente basada en la libertad de contratación, en la libertad económica, y en que puedas elegir una norma u otra, que puedas elegir como quieras, solo que parte del supuesto de que solo puedes aplicarla si queda, digamos, comprobado que hubo libertad en la discusión contractual en el momento precontractual. Pero, en fin, fue una norma del CNSP porque en ese momento era una decisión política de establecer la directriz política realmente. Hoy, en realidad, a diferencia de la propuesta de resolución de daños, la tendencia no es que aumente de tamaño, sino todo lo contrario. Es que disminuya, porque la ley 15.040, de cierto modo, equipara los seguros, aunque permite que el regulador dé un tratamiento diferente en algunos casos. De cierto modo, equipara la lógica del seguro, de grandes riesgos y de otros tipos de seguro. Entonces, queda menos espacio a nivel infralegal para pensar en aquella forma que traía la resolución 407. Cuando habla de la amplia libertad negocial entre las partes, siento que eso está un poco ahí, al margen de lo que permite la ley 15.040, aunque no creo que ella imposibilite que se hagan contrataciones en los términos de lo que la 407 en teoría vino a traer. Pero hicimos un estudio recientemente específicamente sobre la resolución 407 y fue poco utilizada, fue poco elegida. En fin, por cuestiones no sé por qué, pero bueno, probablemente porque eso tiene sentido cuando se habla de grandes riesgos. Estas negociaciones a veces se hacen directamente con el reasegurador. Entonces, en fin, la lógica de la libertad de negociar de manera amplia, incluso es difícil de comprobar cuando se trata a veces de negociar directamente la aceptación del riesgo fuera de Brasil. En fin, el hecho es que fue menos utilizada de lo que imaginábamos. Creo que también, en mi opinión, Mansur puede sentirse libre de comentar, pero ella aportó algo. Es un cambio en la libertad de negociación. Y para que eso se consolide, para que tome fuerza, es necesario establecer esas negociaciones. Entonces también es un proceso que lleva tiempo para madurar. Así que, en mi opinión, no es una normativa que entra en vigor y ya tiene un boom de emisiones. Porque las propias relaciones con los asegurados, que son considerados tomadores, en el caso de la garantía, que son considerados elegibles para utilizar esa negociación más individualizada, necesitas construir eso y es un camino. Así que yo esperaría que de hecho no existiera ese camino por recorrer. Pero entonces entiendo que ahora, hasta que sea revisada, está en vigor. Siempre que no viole la ley. 15.040, siempre es bueno recordar que estamos hablando aquí. La ley federal siempre prevalece sobre todo lo demás. Ciertamente sigue vigente y probablemente será revisada con una reducción de su alcance, para aportar aún más ese espíritu de la ley que estás mencionando. Eso incluso necesitamos que siga existiendo, porque aporta la definición de grandes riesgos, por ejemplo, que se utiliza mucho en otras normativas, incluso en ese borrador de resolución que menciona la prórroga del plazo para los grandes riesgos. Esa definición está en la resolución 407. Entonces, son referencias cruzadas que eventualmente vamos a necesitar ir ajustando, claro, pero sí en lo que no es incompatible con la ley. La 15.040 sigue vigente, solo que ahora fíjese que esta propuesta de resolución sobre daños no lo deja a criterio, lo establece. Se aplica a todos, incluso a grandes riesgos. Entonces ahora, independientemente, ya no se puede optar. El régimen de opción creo que queda perjudicado. La norma de daños se aplica a todo, pero sobre la definición de grandes riesgos, etc. Sobre las coberturas, incluso en los riesgos, en los llamados ramos natos de grandes riesgos, en fin. Nuclear, petróleo y gas, etc. También continúan vigentes las disposiciones que sean compatibles con la ley 15.040, actualmente en vigor. Si algún aspecto particular del proyecto de resolución no es aplicable a situaciones de alto riesgo, ello se mencionará en el proyecto de esta revisión de la resolución 407. O se espera que el propio proyecto de resolución especifique la excepción de su inaplicabilidad.
creo que, mira, puede que después yo llegue a encontrarme con una situación en la que necesite decir lo que acabo de decir. No hay problema. Esa pregunta es muy compleja para ser respondida aquí, ¿sí? Perdón. Porque aún no has pensado en eso. Exacto. ¿Me estoy poniendo en tu lugar aquí? Sí. Y hay cosas que solo surgen en el momento en que realmente estás escribiendo, pero en teoría cualquier excepción va a estar ahora, va a estar en ella, en esa resolución de daños. En teoría, después no vamos a estar haciendo excepciones, pero de nuevo. Me entendí. Sí. Entonces, ¿puedo ahora aprovechar y hacer un comentario sobre eso? Primero, agradecer a Carol por la invitación y felicitarte por el trabajo que realizas allí en la SUSEP, todo el equipo de la SUSEP, que reconozco que es hercúleo. Hacer una norma es muy complejo. Lo vemos, como dijiste, la cantidad de cuestionamientos que hay, que tienes que analizar, tienes que leer, tienes que atender, ver, pero la propia elaboración ya es un proceso. Es complicado. Después, analizar las solicitudes es otro proceso. Y hay toda una cuestión política que tienes que direccionar, de la que tampoco puedes desviarte mucho, porque cada uno obviamente hace su comentario mirando su propio interés. Tú estás mirando el interés de todos, incluso el interés del sistema. Creo que eso es importante. Y entonces, tocando este punto aquí de la 407, creo que es un tema que es sensible para varias cosas. Incluso voy a decir aquí que cuando compramos un seguro, yo me considero un comprador de grandes riesgos. Me encajo en las hipótesis que están allí en la ley y me siento capacitado para discutir mi póliza de calidad con quien estoy contratando. Pero, por ejemplo, esa eventual inseguridad que creo que tal vez la palabra facultativamente, ya entendí que obviamente no necesariamente ese será el modelo, pero vamos a tomar un tema específico, el registro de los productos. El registro del producto hoy, según el borrador de la resolución, y por cierto fue excelente que hicieras la explicación didáctica, porque creo que mucha gente quería entender por qué es que van a haber confusión, porque vamos a hablar de resolución y no vamos a saber si es de la NSP o de la SUSEP, pero vamos a aprender. Pero el borrador de resolución de la SUSEP habla del registro obligatorio. Mientras no tengamos el registro obligatorio, y aquí, entendiendo por ti, el registro será obligatorio porque hay una incompatibilidad. Obviamente habrá que revisar la regla de la 407. En mi opinión, tal vez, como la nueva resolución saldrá antes, creo que será la 407 la que se adaptará a la nueva ley. Entonces, pensando de una forma un poco pragmática, pero este es un punto que llama la atención y obviamente esto tiene un vínculo cuando piensas en la ley, que es esa cuestión. Justamente cuando no informas cuál número va a valer, esa que... No, pero en la regla actual, mi producto, que considero grande, no está allí en la SUSEP. Y tal vez, voy a ser muy sincero, mi seguro, yo quiero que sea diferente al de mi competidor. Y quiero que sea mejor. Y no quiero que esté publicado. Porque es un producto que yo negocié y no quiero que mi competidor tenga el mismo producto que yo. Entonces, incluso tengo cierta sensibilidad respecto a eso. Pero este es un punto que, por ejemplo, creo que vale la pena analizar para ver hasta qué punto puedo preservar, porque mirando creo que tal vez exista cierta discrecionalidad para decir qué puede ser registrado y qué no puede ser registrado. Alguien puede interpretar que, según la nueva ley, todo tendría que ser registrado. Registrado es, la palabra hoy ya no tiene la connotación de autorización, lo cual es excelente. Es simplemente un depósito, estoy allí depositando, pero por ejemplo, es un tema que puede tener cierta divergencia entre lo que dice la 407 y lo que la futura norma va a establecer. Entonces, eso genera un poco de inseguridad y ahí hay que ver la mejor forma. Cuando usas la palabra facultativo, es cómo tratar ese tema, ya sea en la propia, y tal vez hasta preferiría que se tratara ahora, en vez de tratarlo en la 417, porque al menos ya le daría una tranquilidad al mercado, sabiendo que en este aspecto específico tal vez no sea necesariamente obligatorio atender a esa regla. Creo que es un excelente punto, Mansur. Y aprovechando el tema, uno de los puntos que había considerado para conversar con ustedes es sobre el registro de las condiciones particulares, porque las condiciones generales y especiales, por regla general,
se registran en la SUSEP, ¿verdad? Y quería entender un poco sobre eso. Creo que es un excelente punto, Mansur. Y aprovechando el gancho, uno de los puntos que había considerado para conversar con ustedes es sobre el registro de las condiciones particulares, porque las condiciones generales y especiales, por regla general, se registran en la SUSEP. Y quería entender un poco esa motivación. ¿Por qué pedir que las condiciones particulares sean registradas? Ese es un punto. Por ejemplo, cuando digo, la ley es bastante prescriptiva, pero aún hay un espacio para que el regulador actúe, que creo que este es un ejemplo perfecto, ¿no? Porque la ley no dice que, ni siquiera habla de registro de producto, en fin. Pero allí, en el artículo 9, habla sobre la venta de emergencia entre las condiciones contractuales que fueron entregadas al asegurado y lo que fue registrado, las notas técnicas actuariales, etc. En la SUSEP prevalece la que sea más beneficiosa para el asegurado. Eso. Y ahí, este es un punto que nosotros, bueno, tuvimos aquella conversación de 3 meses que mencioné, ¿no? Sobre el espíritu de la ley, etcétera, el famoso espíritu legislador, el fantasma del espíritu legislador. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué significa eso? ¿Eso significa que la ley obliga a registrar todos los productos para que puedas verificar eso? No, hasta porque el párrafo empieza diciendo si hay divergencia. Pero parece haber ahí una clara indicación de una ampliación significativa de la mirada del supervisor y del regulador sobre todos los productos financieros que se comercializan actualmente. Y ahí viene un poco de esa lógica, especialmente también de un movimiento reciente de la SUSEP de fortalecimiento de la supervisión de conducta, que utiliza mucho el registro de los productos. Vino un poco de ahí la lógica de volver a hablar de registrar los productos de grandes riesgos que hace poco tiempo habían sido dispensados, el registro y hablar del registro de condiciones particulares. En fin, entonces hay un poco de la lógica que trae la ley 15.040, hay un poco de la lógica de la SUSEP de venir en una agenda de fortalecer su supervisión de conducta, y no solo la supervisión prudencial. Entonces forma parte de un movimiento, pero ya entendimos que este es un punto sensible, porque el mercado nos lo ha señalado, y entonces ¿por qué digo que es muy interesante esto de escuchar tanto a los aseguradores como a los asegurados? Porque el mercado nos dice que incluso eso que acabas de decir, ¿no? Mansur, que incluso los asegurados no quieren, especialmente si hablamos de grandes riesgos, porque va a revelar detalles de negocios, etcétera, que quedarán expuestos. Entonces, perfecto, podemos escuchar al asegurado. Entonces, es muy importante que escuchemos a las entidades representativas de los grandes asegurados que tienen esa preocupación, para que ellos mismos traigan esa inquietud, para que no recibamos una preocupación de segunda mano, por así decirlo, sobre este tema. Así que este es un tema que, de nuevo, la ley, el mandato de SUSEP es actuar en defensa de los beneficiarios y de los asegurados. La lógica de toda la ley es la protección de los asegurados. Si el asegurado nos dice que esto es un problema para él, obviamente lo vamos a escuchar. Y eso es, tenemos que entender que todos van a presentar sus puntos de acuerdo con sus intereses. Eso es perfectamente legítimo, no hay nada de malo en ello, de ninguna manera. Pero tenemos que entender quién está hablando de acuerdo con sus propios intereses. Pero es eso, el mandato de la SUSEP es actuar en defensa de los asegurados y de los beneficiarios. La ley es para defender el interés de los asegurados. Si los asegurados nos dicen, esto es un problema para mí, obviamente vamos a escuchar con mucha atención. En el seguro de garantía existen muchas condiciones particulares en función de que quién determina cuál va a ser el instrumento que será aceptable, qué instrumento es elegible para garantizar esa obligación, es el asegurado. Entonces, por ejemplo, es muy común. El clausulado viene como anexo de una ordenanza. Está la ordenanza PGFN 2044, que trae como anexo el clausulado específico. Está la resolución ANP 854, que también trae como anexo el clausulado específico, que es aceptado por la ANP. Están los pliegos, todos los pliegos de licitación, varios también traen como anexo el clausulado que es aceptable. Y cada uno de ellos termina. La ordenanza PGFN es más fácil porque tiene un volumen que justifica de repente hacer un registro específico, pero los pliegos, por ejemplo, en los que cada pliego tiene un clausulado diferente, hacen que operativamente tal vez sea inviable cumplir con ese clausulado que el asegurado está exigiendo debido a la operatividad, incluso para la aseguradora que logre hacerlo, porque ahí toda la sistemática cambia.
Ella necesita registrarse antes de poder comenzar a vender. Entonces él necesita traer lo que va a requerir. Ella necesita registrarse para luego poder recibir una propuesta para empezar a discutir la aceptación del riesgo. Esto cambia ligeramente la forma procesal en que se contrata el seguro de caución, principalmente. Continúa hasta el día de hoy. Y yo añadiría que en ese caso muchos de ellos entrarían en la categoría de individuos de alto riesgo. Serán pólizas probablemente de más de 15 millones de reales. Estoy tratando de conjugar esto para dar un poco de flexibilidad, porque de hecho ya sé que aquella regla que dice que en caso de duda se aplica la más favorable es cuando no informo sobre la condición. Entonces, si informo sobre la condición, mi cuestión ya está resuelta. Por eso creo que la palabra allí es previamente, porque previamente es difícil en esta circunstancia, circunstancias que mencionaste. Y para las condiciones particulares, aún más difícil, ¿verdad? Porque mi condición particular la voy a saber el día que estoy emitiendo la póliza, es cuando lleno el valor de la suma asegurada. El seguro de garantía es para ayer, ¿verdad? Y está el valor de mi seguro, y hay una gran rapidez en la emisión. Está el valor de mi seguro, no quiero divulgar cuál es. Puedo, cuando un cliente pregunta, incluso puedo decirlo, pero generalmente no digo cuál es el valor de mi seguro, digo que tengo seguro. No necesariamente, aquí hablo de seguro, lleno y abogado, por ejemplo. Entonces, hay algunas cosas que yo quiero, y ahí obviamente soy un asegurado, pero creo que tienes que escuchar a los demás. No sé cuál es la sensibilidad de Petrobras con respecto a los seguros que compra. Y Petrobras tal vez sea un mercado incluso con menos competitividad, pero si tomas un mercado extremadamente competitivo, no va a querer que se sepa cuál es el otro, así, el lleno, mi seguro de property, el seguro de mi fábrica, y así sucesivamente. Sí. Y así, la cuestión de las condiciones particulares, lo que yo pienso del registro es que termina igualando, todos están en el mismo barco, porque para los grandes riesgos es un problema incluso registrar las condiciones generales, porque muchas veces es una para cada uno. Entonces, si estamos hablando especialmente de esos ramos natos, es uno para cada uno. Y entonces, cuando obligas a las condiciones particulares, ¿qué sucede? Pusiste a todos en el mismo barco y todos fueron a mirar eso. Pero de nuevo, este es un tema que nosotros estamos buscando activamente a los asegurados para que nos digan si eso es un problema. Y es curioso este tema de Petrobras. Todo el mundo nos dice eso, específicamente sobre Petrobras. En un evento me encontré con un empleado de Petrobras y le dije, mira, necesito que ustedes nos busquen para que tengamos una reunión porque están mencionando su nombre en todas partes. Y él se rió y dijo, sí, claro, vamos a hablar y tal. Porque es eso, Petrobras se menciona mucho precisamente en ese sentido, ¿no? En fin, que tiene productos específicos, pero este es un tema al que estamos muy atentos y que queremos escuchar, sobre todo los grandes asegurados. Creo que Mansur, hay un punto. Es que tal vez el asegurado no tenga acceso a ese aspecto operativo de presentar. Está bien, voy a traer aquí mi exigencia de cláusulas y de la operacionalización de esto por parte de la aseguradora para que ella pueda atenderlo. Entonces, tal vez, claro, escuchar al asegurado para tener esa percepción que Mansur está trayendo, pero también a la aseguradora, solo para entender operativamente lo que significa en el proceso de contratación. Usé el ejemplo de Petrobras porque es uno de los mayores contratantes de seguros. Entonces, si tomas al mayor contratante de Brasil, tomas una empresa como esa. Y el programa de seguros de ellos, el proceso de contratación y renovación, es un aprendizaje para cualquier persona que, en fin, que vaya a leer después de estudiar. Entonces, en realidad es un excelente ejemplo. Pero fue gracioso porque fui y encontré eso por casualidad y dije, bueno, dime si es verdad, va a ser escuchado. Pero las aseguradoras ya nos han buscado, tanto entidades representativas como aseguradoras individuales. Y nos encargamos de escuchar a todo tipo de personas, porque tenemos un mercado muy heterogéneo. Claro. De nada sirve hablar únicamente con S1, la compañía de seguros de un grupo bancario. También estamos escuchando las temporadas 4 y 3. Bueno, y allí, en concreto respecto a eso, respecto a las dificultades, posiblemente dificultades operativas con el registro, y otros puntos, pero es un tema del que hemos estado escuchando, sí. Legal. Es para garantizar que todos estén en condiciones competitivas, ¿verdad? Excelente. Bueno, ese es nuestro objetivo hoy, ¿verdad? Y ya
se metió de lleno en este asunto, analizando el proyecto de resolución que se refiere al seguro de daños, que es mucho más amplio desde la perspectiva del seguro de caución. Y en ese sentido, un punto que ha generado un poco de discusión y que particularmente me genera dudas es en relación al estipulante. La ley establece en el artículo 24 que el seguro será estipulado a favor de un tercero cuando garantice el interés de un titular distinto al estipulante, determinado o determinable. Y luego en el artículo primero, donde como se menciona en el Código Civil también, se habla sobre el interés legítimo del asegurado para que el seguro exista. Y en el borrador de la resolución tenemos en los anexos con las definiciones que me parecieron excelentes porque ayudan muchísimo para que todo el mercado adopte las nomenclaturas, la diferenciación entre estipulante y estipulante de seguro colectivo, y señalando que el estipulante entonces es la persona natural o jurídica que contrata con una aseguradora un seguro a favor de un tercero. Quisiera entender, según el entendimiento de la SUSEP, ¿el tomador de la garantía debe ser considerado el estipulante o no? Y si no es así, ¿esto será tratado en alguna normativa específica posteriormente? Pues sí, me enteré de esa duda. Nunca la había considerado. Creo que son seguros diferentes. Y no veo sentido en intentar equiparar, porque no es tan simple como decir que el tomador simplemente contrata un seguro para garantizar el interés de otro. En fin, él está directamente involucrado en esa relación contractual. Es su desempeño, el cumplimiento de su obligación contractual, lo que él busca asegurar. Él da la contragarantía. Entonces, así, no me parece que sean figuras equiparables. Y no le veo mucho sentido a equipararlas. No veo ningún beneficio en la interpretación ni en la facilitación. No creo que sean figuras iguales. Creo que sería muy simplista decir simplemente que él contrata el seguro a favor de otro porque no es así. En fin, él está personalmente implicado en esto, él da la contragarantía, es su obligación, en fin, es su acto el que eventualmente va a causar el siniestro. Entonces creo que son figuras diferentes y creo que tienen consecuencias diferentes. En fin, obligaciones de información, etcétera, etcétera, son figuras diferentes y no le veo mucho sentido a equipararlas. Entonces yo también recibí esa pregunta de Carol. Tuve la misma reacción que tú y la utilicé, creo que el mismo argumento. Dije, al mirar el primer artículo, ya creo que es porque yo contrato, yo como tomador, yo hago la contratación del seguro en interés propio, porque soy yo quien quiere participar en la licitación, soy yo quien quiere ese contrato, ¿no? Pero el beneficiario, es decir, la persona que va a recibir el seguro, el asegurado, es otra persona, pero no consigo verlo como una estipulación. Y si ese dispositivo, que no recuerdo si se aplica al individual que dice que puedo entrar, con una acción en nombre del asegurado, el estipulante puede, si ese artículo se aplica en este caso, para mí, cualquier tesis se cae por tierra, porque yo nunca podría presentar una acción en nombre del asegurado. No sé si ese dispositivo vale solo para el colectivo o si también vale para el individual, como lo llaman, que ahora la nueva ley llama, o la nueva reglamentación, pero para mí, si ese dispositivo se aplica, se cae por tierra porque yo nunca podría, el tomador, presentar una acción en nombre del asegurado, es lo contrario. Él tendría un conflicto de intereses, ¿no? Exactamente, totalmente. Si eso ocurriera, mi interpretación es que usted tendría un conflicto de intereses, incluso en otras responsabilidades que tiene, porque en un caso extremo, el prestatario no tiene interés en pagar la indemnización máxima porque tendrá derecho a recurrir y será responsable de esa cantidad. Entonces, sí, bueno, la duda ha quedado resuelta. No. Pero mira, yo no soy el Poder Judicial, así que solo puedo decirte que... Así que nunca se sabe cómo lo interpretará el Poder Judicial, pero no veo por qué deberíamos equiparar estas dos figuras. Creo que tienen tratamientos diferentes, creo que tienen consecuencias diferentes, el comportamiento de uno y otro en la ejecución del contrato, pero eso es todo. Pero ahí hay un punto que es importante. Estoy de acuerdo contigo en que la visión final será la del Poder Judicial, pero creo que el papel que puede tener, y creo que escuché eso de ti al principio, lo cual me pareció súper importante, es que la idea también es revisar la circular 662 y hacer la nueva ley que ahora pasará a llamarse resolución. Y eso va a ser muy importante porque algunas dudas que surgen son justamente porque cuando miramos el seguro garantía, no está sujeto a la ley de los grandes números, es tripartito,
a diferencia de varios otros. Entonces, tiene algunos elementos, incluso en la prestación de información, que son diferenciados, y ahí necesitamos tener algún tratamiento diferente con relación a eso. Es un excelente punto, Mansur, porque sería una oportunidad para reducir la judicialización. Si la revisión de la 662 trajera esa claridad, justamente en ese glosario de definiciones que tanto me gustó, creo que incluir, no sé si en esta misma, porque ya que el seguro garantía está bajo ese paraguas, en el propio listado de definiciones, ya podría aclarar la duda en este mismo borrador de resolución. Y tal vez eso de alguna manera reduzca el costo total del litigio. Bien, en relación con la preservación del derecho del asegurado, creo que tal vez el enfoque en el cliente sea la principal razón detrás de todas las transformaciones que están ocurriendo, poniendo al asegurado como cliente y así trayendo esto al seguro de garantía para que el instrumento de garantía sea eficaz. Los derechos del beneficiario de la garantía, aquí en nuestro seguro, el asegurado, necesitan ser preservados a pesar de las acciones del tomador de la garantía. Y entonces, bajo esta premisa, está la cuestión de la prima que el borrador de la resolución trae en el artículo 59, que se refiere a la primera cuota. Ella resuelve de pleno derecho el contrato de seguro, salvo disposiciones en contrario en las cláusulas contractuales. Entonces está perfecto porque imagino que en la garantía existirán disposiciones en contrario en las condiciones contractuales. Pero en el artículo 61, cuando habla de la mora en las demás cuotas, no hace eso, no crea ese espacio para que las condiciones contractuales no generen las consecuencias, que es la suspensión de la garantía, que sería la mora a partir de la segunda cuota. Y aquí mi preocupación sería que al no hacer eso, el artículo 61 podría debilitar el seguro garantía como un instrumento de garantía, porque está colocando el incumplimiento en el pago de la prima por parte del tomador, impactando en el derecho del asegurado, en una suspensión de una garantía que fue presentada. Sobre este punto, ahí lo ves, porque dije al principio, todavía no sé si voy a necesitar eventualmente una norma específica, excepto, ¿existe alguna norma que se aplica aquí? Porque en la nueva resolución de garantía, eventualmente vamos a tener que establecer una regulación específica, porque estoy de acuerdo contigo. El asegurado no puede ser perjudicado por fallas de información del tomador, en fin. Retraso en el pago de la prima, etcétera. Pero la verdad es que tal vez, y esto debe haber surgido en la consulta pública, confieso que no sé específicamente en ese detalle. Si salió en la consulta pública, pero usted lo debe haber visto, debe haber salido, y quizás se trate simplemente de crear una previsión similar para las demás cuotas, porque bueno, nada lo impide, sobre todo porque tal vez resolvería el tema de esa tabla de corto plazo para los seguros de alto valor, si usted pudiera incluir, la aseguradora pudiera incluir en el contrato una previsión contractual que dijera que no va a suspender la cobertura, incluso como en beneficio del asegurado. Está perfecto. No veo ninguna incompatibilidad con la ley en que la aseguradora haga eso. Quizás sea necesario una disposición similar cuando hablamos de las otras cuotas de la prima. Para mí, parece la consecuencia lógica. Sí. Entonces, sería necesario volver a la resolución, pero tal vez se resuelva simplemente repitiendo, colocando esa frase. Esa misma frase. Salvo disposición en contrario. Sí, porque hoy en día, o sea, mientras no tengamos la nueva regla, creo que la solución es que el asegurado pida al menos el comprobante de pago de la primera cuota. Porque yo lo haría así. Quiero la póliza y el comprobante de la primera cuota, porque hoy en día él se siente inseguro. ¿Cómo voy a saber que pagaste? Y ahí es una cuestión incluso de técnica legislativa, porque en la ley anterior se decía no pagado el premio por el asegurado. Ahora dice no pagado el premio. Y en este caso quien paga el premio es el sumador. Entonces estaba relativamente claro que no se podía. Así que esto genera un poco de confusión y lamentablemente les toca a ustedes ajustar eso a nivel infralegal. Creo que, en general, los actos de liberalidad de la aseguradora respecto al asegurado, en relación a la mora, etcétera, son perfectamente compatibles con el espíritu de la ley. Muchos asegurados, en cuanto salió la ley, vinieron a hablar con nosotros, piensan que ya no vamos a poder usar la tabla de plazo corto y demás, que la tabla de plazo corto
Sé que en el pasado hubo mucha polémica, pero básicamente permite que si el asegurado ha pagado más prima de la que correspondía al periodo transcurrido, el plazo, la cobertura se mantenga proporcionalmente hasta el monto de prima que él haya pagado. Y entonces ella dijo, no, pero la ley me obliga, si él incurre en mora en la segunda cuota de la prima, si estamos hablando de una prima anual dividida en 4 pagos, a que yo suspenda en ese momento la garantía. Yo le dije, no, espera, no es posible que esa sea la consecuencia lógica. Creo que es perfectamente compatible un acto de liberalidad por parte de la aseguradora al incluir la llamada tabla de plazo corto en sus pólizas, diciendo que si pagaste el 50% de la prima, tendrás 6 meses de cobertura, incluso si el incumplimiento ocurrió en el segundo mes. El borrador de la resolución abordó ese punto. Sí, entonces, exacto. Que tiene un párrafo único, algo ahí que justamente trata de eso, ¿no? Sí, diciendo que se puede mantener. En general, creo que los actos de liberalidad de la aseguradora en relación con la mora, etcétera, etcétera, son compatibles con la ley. Sí, y creo que ese ajuste sí le corresponde a la resolución para que quede claro que... Pero ahí cabe un poco de dirigismo de parte de ustedes. Y ahí viene el dirigismo, que es la parte institucional, la política estratégica del regulador. Porque a pesar de que la primera cuota está respaldada, las demás cuotas están vulnerables con la redacción actual. Entonces tendría que estar pidiendo el comprobante de pago y eso debilita el seguro como instrumento de garantía frente a los competidores. Porque empieza a volverse más burocrático. Creo que tú ya tocaste ese punto, pero creo que es sumamente importante que lo abordemos, que es en relación a la introducción del cuestionario de riesgo en el seguro de garantía. El cuestionario de riesgo, entiendo la intención de la ley, cuando dice, mira, quiero que pienses en todo lo que quieras preguntar, que puedes interrumpir tu plazo de rechazo indefinidas veces. Pide toda la información que quieras, entiende bien el riesgo, porque después de que aceptes, no quiero que volvamos a este tema. Entonces, bajo ese espíritu, entiendo al 100% la creación del cuestionario, pero dentro del seguro de garantía, por tener esa relación entre quien presenta y lo que necesita ser garantizado es el asegurado. Él dice, mira, el instrumento que voy a aceptar, la obligación que necesita ser garantizada es esta, y la forma de garantía que acepto es esta. Y estos son los criterios de elegibilidad de los emisores de la garantía. Entonces, él establece las reglas del juego, pero quien aporta la tranquilidad para que la aseguradora comprenda el riesgo de la suscripción, en mi opinión, y aquí hago una aclaración, porque hay otros especialistas en el mercado que tienen otra interpretación, es el tomador, porque es él quien va a aportar. Él es quien estará en condiciones de responder por qué tiene la competencia técnica presentando todo, el historial de desempeño en proyectos similares, por ejemplo, en un seguro de caución de cumplimiento. Es él quien tendrá toda la información financiera, los estados financieros de los últimos años, para poder demostrar que tiene capacidad crediticia para asumir ese contrato. Es él quien tendrá que justificar cómo llegó a ese costo. Entonces, hablando sobre la cláusula de retomada, la importancia de la aseguradora, entendiendo en detalle cómo elaboró el presupuesto de ese proyecto. Y aquí mi duda sería el llenado del cuestionario en la garantía. No hay manera, porque está previsto en la ley, ¿verdad? Entonces, y lo llena el asegurado o el proponente. ¿Cómo aplicamos esto en este contexto de la garantía? Tengo una gran duda. Y reflexionar sobre este tema porque la información es del tomador. El tomador no es proponente, tampoco es asegurado. El asegurado podrá enviar, decir, mira, la obligación garantizada es esta, los criterios de elegibilidad son estos, ¿no? Para el emisor. Y el instrumento que acepto es seguro de garantía, fianza bancaria, esta es la cláusula y aquí está. Y entonces el contratante, el tomador, necesita demostrarle a la aseguradora que estará apto para cumplir con ese contrato, trayendo toda esa experiencia para que entonces la aseguradora diga, mira, he suscrito el riesgo, estoy de acuerdo. Entonces, son un poco de elementos que vienen del asegurado y un poco de elementos que vienen del tomador. Y en el caso de las fianzas, sobre todo si hablamos de grandes proyectos o de garantías de cumplimiento, muchas veces es el propio asegurado el que fija sus propias condiciones y la aseguradora se adapta en consecuencia. Entonces entiendo que en ese caso
y luego tendría que pensarlo con mi equipo y los demás miembros de la Junta. Pero entiendo que en ese caso, un paso atrás. Esta regla, creo que en esencia es una regla de lealtad, ¿no? Mejora el ambiente de contratación y pone todas las bases necesarias y luego finalmente todo lo que se discutió y acordó. Ahí ya no vas a volver más. Así que creo que es una regla de lealtad que en última instancia lleva la buena fe contractual a la fase precontractual. No veo tanto problema, nunca recibí, en fin, mientras fui supervisora y reguladora de seguros, esa problemática respecto al seguro de garantía, porque me parece que es un contrato que en el límite de lo que es posible, las bases están bien establecidas justamente porque el asegurado lo exige, en el límite de lo que es posible, porque, de nuevo, hay cosas ahí que realmente no se saben. En fin, a veces es el proyecto básico el que la aseguradora está garantizando y eso forma parte de su actividad de riesgo. Entiendo que en este caso esa regla estaría destinada a la relación entre la aseguradora y el tomador, porque ella pide a todos, en fin, que el tomador, que tiene la obligación de responder todo, la aseguradora, preguntar todo lo que necesita saber sobre la capacidad económica y financiera del tomador y que no puede volver a ese asunto, en fin, después. Pero necesito pensarlo un poco mejor. ¿Cómo funcionaría esto específicamente en el caso del seguro de garantía, siendo que no creo que ese sea realmente un problema en el seguro de garantía? Es porque, y es un punto importante, la ley fue hecha para todo tipo de seguro y no prestó atención al seguro de garantía porque no era su papel. La falta de información siempre ha existido y convivimos con eso desde hace tiempo. Si hay algo que cambiar, será en la posible nueva 662, que creo que... Pero así, también estoy de acuerdo en que cuando estoy analizando la información, una cosa es imponer condiciones, ¿no? Entonces, el asegurado dice, esto es lo que necesito que esté garantizado. Es eso, ¿no? La apuesta tiene que salir bien. La Procuraduría General de la Hacienda Nacional dice lo que quiere, ¿no? Solo que la condición financiera que yo estoy garantizando, que es el riesgo de desempeño, que no sé si tú sabes producir, tienes la capacidad de entregar ese producto o de construir esa obra o la capacidad financiera para no volverte insolvente en 6 meses. Esa información es del tomador, de la aseguradora, y entonces voy a querer esa información dentro del formulario de riesgo. Tienes protestos, tienes no sé qué más, tienes esto, ya solicitaste recuperación judicial en algún momento, pero creo que habrá un momento oportuno para hacer eso si es necesario. Creo que tú vas a tener que mirar, tal vez es más probable que no, que sí, porque ya convivimos de cierta manera con eso, porque los supuestos ya están en la ley de que no puedes mentir, tienes que ser. Lo que tenemos ahora es el cuestionario, solo que el cuestionario menciona una palabra, asegurado, esas cosas. Es ahí donde creo que está el detalle que puedes ajustar y decir, aquí no es el asegurado. Quien va a dar esa información es el tomador. Pero ahí necesitas entrar en la 662, en la nueva 662, ¿sí? Lo que yo creo es eso, así, definitivamente lo que no creo es que la ley crea la obligación del seguro garantía para la aseguradora. Hacer un cuestionario para el asegurado definitivamente no es eso lo que creo. Lo que creo es que si estás pensando en preservar ese espíritu de lealtad, trasladando esa lógica al seguro garantía, se está hablando de una relación aseguradora-tomador en la que la aseguradora debe pedir todo lo que necesita saber del tomador, en fin, cuestionario, etc. Antes de asumir el riesgo, ese es el único punto y estoy de acuerdo con ustedes, ¿de acuerdo? El único punto, o mejor dicho, los 2 puntos que todavía tengo sobre esta cuestión es que independientemente de la existencia del cuestionario o no en el seguro garantía, la omisión de una información por parte del tomador no podría perjudicar, hoy en día ya no perjudica, el interés del asegurado. Entonces, la existencia del cuestionario no está cumpliendo con el propósito que, según la ley, debería tener. Entonces, eso va a traer ahí tal vez un poco más de, quizás más burocracia para la suscripción de un riesgo. Todos tendrán que pensar en el cuestionario según la modalidad, en fin. Va a ser un esfuerzo enorme para la industria. Quizás también un poco más de lentitud, porque el tomador tendrá que llenar una serie de cosas que hoy no necesita en un seguro que se contrata en un intervalo corto de tiempo. Entonces, pensándolo bien, me pareció realmente interesante ese evento que ustedes organizaron en el Banco Central, donde hablaron sobre 38% de toda la inversión, de todos los recursos de la administración pública a través de los municipios. No tenía ese número
Y pensándolo bien, los proyectos del municipio son todos contratos automáticos. Imaginemos el requisito de que el prestatario complete un cuestionario dentro de este flujo de emisión automatizado. Así que, eventualmente, incluir un cuestionario para el prestatario. Puedes inviabilizar un proceso fluido de contratación a través de las plataformas que hoy funcionan y atienden a ese 38% de los recursos para inversión de la administración pública. Pero tocaste un punto importante. Ves que hablar con un especialista, eso es bueno. La consecuencia no puede ser esa, ¿verdad? Porque la consecuencia podría incluso tener otra consecuencia. Voy a pedir un refuerzo de garantía en tu contragarantía porque me mentiste o no diste la información correcta. Pero no debería llegar al punto de anular. Por eso no sería una falla del asegurado. Sería una falla del tomador. Entonces, siendo una falla del tomador, no genera consecuencia, como si fuera una falla del asegurado. La pregunta que queda, creo, es, entonces, ¿por qué necesito el cuestionario si no tiene consecuencia? Pero creo que voy a dejar que lo pienses con tu equipo, cómo hacer eso. Sí, perfecto. Es exactamente eso lo que le cuento a Paulo. No veo eso como un problema en el seguro de garantía. La lógica de contratación y eventualmente la simetría de información es totalmente diferente. En la relación tripartita, en fin, hay informaciones que no están ahí, independientemente de si ocultaste o no y si alguien ocultó alguna información, el ajuste se hace de otra manera, en fin. Entonces es eso. Habría que ver si cabe alguna adaptación porque me parece que esta cuestión que este artículo de la ley quiere, en fin, evitar, no es un problema en el seguro de garantía. Hay otros que eso sí me gustaría. Por ejemplo, yo, Jessica, directora hoy, quisiera abordar cuestiones relacionadas con el aviso de expectativa de siniestro, etcétera, que pienso que generan más litigiosidad. Pero esta no es una cuestión en la que vea que ganamos mucho intentando simplemente transponer porque no parece haber un problema regulatorio que tengamos que resolver específicamente para el seguro de garantía. Creo incluso que, en lo que respecta a la expectativa de siniestro, la nueva ley vino a reforzar esa necesidad de reporte oportuno. Sí. Sí. El problema, creo yo, y aquí saliéndome un poco de la pregunta, creo que nos corresponde reflexionar mejor sobre cómo el proceso de aviso de expectativa de siniestro muchas veces se vuelve. El propio litigio en sí mismo a veces se convierte en una anticipación del siniestro. En fin, creo que ahí, de nuevo, cabe una reflexión sobre cómo este procedimiento ayuda o dificulta, porque a veces anticipa efectivamente el siniestro. Dependiendo de cómo la aseguradora conduzca o plantee el tema, eso puede suceder. En fin, a veces anticipa o... Interesante esa percepción. Yo tenía una percepción más positiva respecto a la expectativa de que la aseguradora tendría entonces la habilidad de, como un tercero, intermediar esa relación, ¿no? Que es la razón de existir de la expectativa es que logre intermediar y eventualmente ayudar a encaminar y no tengo las estadísticas, no puedo pensar en eso ahora, pero es un tema interesante. No había pensado que eso podría acelerar el siniestro. Mi visión era más positiva en relación a la expectativa. En el escenario ideal es así. En el escenario ideal y saludable, la aseguradora ayuda a mediar esa relación, brinda orientaciones. Entonces, en fin, el asegurado avisa que puede estar ocurriendo algún problema allí. Haga o no haga adelantos, en fin, en un escenario ideal. Pero a veces ese escenario ideal no ocurre. Entonces, así, el intercambio de notificaciones y ella necesita buscar la información del tomador, por ejemplo, para confirmar y ahí el tomador se asusta. En fin, no es que yo crea que se va a resolver en una resolución, por ejemplo, pero es un procedimiento que a veces da trabajo, anticipa un ambiente de litigiosidad, especialmente cuando la relación no es saludable. También me gusta mirar a la aseguradora con esa asociación que mantienen con los tomadores, de suscribir no el riesgo individual, sino una cartera de contratos. Es una visión más 360 de cómo está la salud de desempeño de ese tomador. Entonces, si está recibiendo una expectativa aislada en una cartera de varios contratos, eso tiene una interpretación. Ahora, si está recibiendo expectativas de diferentes asegurados en varios contratos, esa visión, que es la visión que el asegurado a veces no tiene,
porque contrató a ese prestador de servicios para una acción puntual, pero la aseguradora que lo viene apoyando en varios contratos empieza a tener una visión más amplia, un zoom out de la situación que eventualmente pueda estar enfrentando el tomador. Creo que esa es la gran belleza del seguro de caución. Creo que es un instrumento fantástico, porque la lógica tripartita y el alineamiento de intereses que permite, creo que mejora mucho el ambiente de contratación. En fin, la posibilidad de que, como dijiste, no está sujeto a la ley de los grandes números, la posibilidad de perseguir la siniestralidad cero para todas las partes involucradas. Creo que aporta, especialmente si estamos hablando de garantía para infraestructura pública, aporta un beneficio para Brasil, ¿no es así? Por supuesto, es lo que todos quieren. Bueno, creo que esta cuestión del cuestionario entendí que es un tema que necesita un poco más de reflexión. Solo voy a compartir contigo un poco de la conversación, ya que yo actúo como corredora de seguros. Entonces, converso bastante con las aseguradoras, ¿no? Sobre cómo se están preparando incluso para que podamos orientar a los tomadores y asegurados en ese sentido. Y la duda sobre hacer o no hacer el cuestionario parece que permea en el mercado. Si es aplicable, si no lo es, ¿quién cree que hay que hacerlo? ¿Quién cree que no hay que hacerlo? El único punto en el que tal vez haría una contribución sería que intensificáramos un poco ese diálogo, solo para evitar que las aseguradoras hagan un trabajo extenso, porque hay muchas modalidades. La aplicabilidad puede abarcar absolutamente todo. Entonces, si piensas en toda la información que necesitas recibir para cualquier escenario posible, puede terminar siendo extenso. Y también inversión en tecnología. Si alguien decide, mira, no, es una obligación, tenemos que poner hasta el día 11 un cuestionario en nuestros sistemas. Eso puede cambiar, puede requerir una serie de inversiones, tanto en recursos humanos como en tecnología, para un punto que creo que no cumple con el propósito del legislador, que es decir, mira, pregunta todo antes porque después no vas a poder volver a ese tema, colega. Poniéndolo aquí en portugués, claro. Lo que no sería aplicable al seguro de garantía. Bueno, está súper interesante. Creo que todavía tengo algunos puntos que me gustaría abordar. Uno sería en relación con la renovación automática. La ley establece en el artículo 53 diciendo que en los seguros con previsión de renovación automática, la aseguradora deberá, hasta 30 días antes de su vencimiento, notificar al contratante sobre su decisión de no renovar o sobre las eventuales modificaciones que pretenda realizar para la renovación. Entonces, la ley establece, incluso en un seguro con renovación automática, la previsión de que pueden hacerse modificaciones que pueden ser solicitadas por la aseguradora. En el artículo 47 del borrador de resolución, ya vemos esto de manera un poco más minuciosa, diciendo que la renovación automática se caracteriza por la reconducción tácita del contrato de seguro por el mismo plazo. Y aquí es con el mantenimiento de las condiciones del seguro, sin ninguna alteración. Y además, en el primer párrafo dice, mira, en caso de que tengas la intención de modificar los términos, hazlo como no automática. Y luego en el párrafo segundo dice, mira, pero si lo hiciste como automática, voy a leer el texto. Esa es mi interpretación, ¿de acuerdo? El texto es, en los contratos de seguro con previsión de renovación automática, en caso de que la aseguradora no tenga interés en renovar o pretenda realizar modificaciones, deberá notificar su decisión al asegurado mediante aviso previo de, como mínimo, 30 días antes del fin de la vigencia del seguro. Entonces, según mi interpretación, si tú, desde el principio, si pretendes hacer cambios en el momento de la renovación, hazlo como en la automática. Pero si no pretendías hacerlo, pero por algún motivo vas a tener que cambiar, tendrás que notificar al asegurado sobre esa modificación 30 días antes del fin de la vigencia. Y entonces, en el seguro de garantía, nos topamos con una cuestión que es, para el seguro de garantía judicial es, y para varios, la 662 trajo aquí, mira, haz que la vigencia de la póliza sea igual a la vigencia del riesgo, pero si no lo haces, hazlo de manera que te obligues a mantenerte en el riesgo hasta la expiración del riesgo y no hasta el fin de la vigencia de la póliza, lo que genera un ambiente de renovaciones sucesivas que en el mercado llamamos renovación automática.
Y en el seguro de garantía judicial, esto termina siendo una práctica. Incluso en el acto conjunto hay una cláusula específica que trae este mismo término de renovación automática. En la portaría de la PGFN creo que se habla de renovación sucesiva, que es un término, en mi opinión, análogo. Y aquí el punto es, en las renovaciones pueden ocurrir dos cosas. Primero, la actualización del monto asegurado y segundo, la repactuación de precios, condiciones comerciales, que ahí es con el tomador, no perjudica al asegurado. Solo que eso se sabe de antemano. Y entonces el primer párrafo está prohibiendo que se haga de forma automática. Pero si no hago la renovación de forma automática, no le doy tranquilidad al asegurado. Porque él va a decir, tú no vas a estar obligado a renovar conmigo. Este seguro es válido hasta su vencimiento. No estás necesariamente obligado a quedarte conmigo hasta el final del proceso, ¿verdad? Esto viola su principio de protegerse a ese respecto. Y entonces esta es una pregunta que también estoy planteando para que la discutamos un poco, ¿verdad? Esas son mis preguntas, ¿verdad? Respecto a la resolución que se refiere al seguro de daños. ¿Será que ella ya puede prever eso? ¿O será que tendremos que esperar a que eso se trate en una norma específica? Sí. Así, idealmente eso se va a tratar en una norma específica, porque si no vamos a terminar sin ninguna norma específica, ¿sí? Todas las particularidades. Exacto. Y creo que en ese sentido la lógica de la 662 actual funciona muy bien y es compatible con la ley, creo. Entonces, así, creo que en este punto lo más probable es que mantengamos esa lógica, creo que ya existe actualmente en la 662. En fin, creo que no traeríamos ahora la regla específica para el seguro de garantía para esta resolución de daños, porque la idea no es, en fin, que siga existiendo una norma de garantía. ¿Y entonces van a ser 2 circulares resoluciones SUSEP o van a ser 3? Estoy pensando aquí en la jerarquía para un panorama general. Tal vez tenga una forma de resolver esto. Hasta porque, y está totalmente entendido, va a caber un cambio, no será ahora, pero vamos a tener que convivir durante este periodo con la 662, con la nueva ley y con la resolución SUSEP. Creo que podemos intentar interpretar bajo la idea de que no existe una antinomia y que son complementarias. Estamos hablando de un seguro donde esa relación es entre la aseguradora y el tomador y no entre la aseguradora y... Porque cuando cambio, vamos a ver, cuando quiero cambiar, renovar automáticamente cambiando las condiciones, no es con el asegurado, es con el tomador. Y esa regla de la ley, estamos hablando del asegurado. Entonces, estoy intentando crear aquí un razonamiento. La importancia del asegurado Mansur. Pero la prima no va a cambiar. Estoy aumentando, estoy beneficiándolo a él. Incluso puedo disminuir la suma asegurada. Sí, podría. Pero nunca va a ser... Es que disminuir la suma asegurada, normalmente el asegurado pide que tenga su aprobación si el negocio está bien hecho. Entonces él participará en este proceso. Entonces una manera de quizás tener algo de tranquilidad y buscar una interpretación es que esto esté mucho más claramente delineado en la ley y en la nueva resolución de SEP. En la relación entre el asegurado y el asegurador y no necesariamente con el tomador del seguro. Es uno de los... Quiero decir, si yo fuera un salvavidas al que el hombre pudiera aferrarse, usaría esto para dar tranquilidad al mercado, que mientras no haya una reforma de la 662, podemos convivir tranquilamente con estas 2 normas. Una actualizada y la otra no solo en este punto, sino quizás también en otros puntos de los que estamos hablando. Y entonces obviamente se va a necesitar un tiempo para analizarlo. ¿Cómo vas a querer tratar este asunto? Es bueno recordar que la 662 no fue derogada. Exacto, es por eso. Sigue existiendo, en fin, en lo que es compatible con la ley y creo que en su mayoría es compatible con la ley y convive con la resolución de daños. Recordando, circular y resolución no tienen jerarquía y conviven, en fin. Y como es más específica, prevalece. En mi opinión es específica. Y bueno, sé que al principio lo dije y ahora puede parecer contradictorio, pero al principio dije, esto es una norma específica, en fin. Pero es porque en este caso tenemos figuras y términos específicos para el seguro de garantía que necesitarán ser tratados en una norma específica y seguirán siendo tratados.
Hoy en la 662, lo que creo que es el principal beneficio de la actualización de la 662, no se trata tanto de, en fin, adaptar la ley, sino de aportar claridad sobre a qué se aplica la ley en la lógica de tomador, asegurado, aseguradora. Y entonces podremos decir con claridad cosas como esta. Aquí estamos hablando de la relación con el asegurado, aquí estamos hablando de la relación con el tomador del seguro. Y creo que hay un punto que mencionaste al principio, y es que aquí no hay ninguna antinomia, no estamos ante una cosa que sea opuesta a la otra. Creo que estamos... Sí, hay menos contradicciones de las que pensamos, ¿verdad? Así que creo que a veces nosotros... He visto muchas veces una preocupación en el mercado por ver contradicciones donde no las hay. Las normas coexisten, pueden convivir. Tengo cierto temor de hacer este comentario, pero lo voy a hacer. Es porque, en mi opinión, creo que este primer párrafo es una antinomia, porque en caso de que haya intención de alterar los términos del contrato de seguro, la renovación debe realizarse de forma no automática. Entonces, eso no es una antinomia, porque la intención de actualizar, por ejemplo, la suma asegurada, la intención... Pero en la relación con el asegurado, no en la relación con el tomador. Estamos intentando escapar por aquí. No sé si Jessica tiene otra lógica, pero yo usaría eso que estás leyendo en la relación con el asegurado directo. En el seguro de garantía, eso es en la relación con el tomador, que va a impactar al asegurado. Estoy tratando de encontrar una... tabla de salvación aquí. No, en realidad... Tú tengas una, yo no la veo. Estoy tratando de pensar cuidadosamente aquí, en este momento, con atención. Cuando solo la ingeniera venga, tal vez estemos equivocados, pero... Al contrario, creo que en realidad lo que es... Es una visión mucho más clara que la nuestra. Mucho más clara, exacto. Una visión verdaderamente nítida. Pero, en fin, es bueno saberlo, pero creo que es un punto de nosotros para que lo reflexionemos. Si vale la pena ya señalar algún punto aquí, porque aquí de nuevo, ¿no? Creo que el principio es ese, no perjudicar al asegurado, y él, en el seguro de garantía, necesita tener esa perspectiva de que la aseguradora no puede salir del riesgo. Ciertamente eso sería fácilmente tratado en la resolución específica. Sí. La cuestión es cómo convivimos esos mesecitos hasta que salga. Me quedo pensando aquí, ya se me ocurrió la idea de lanzar unas 5 circulares en esta conversación para aclarar al mercado, que es un nuevo instrumento. ¿Verdad? Antes se usaba más, ¿ya existía? Sí. Existía, pero era más restringido, creo yo, se usaba menos. Lo hemos usado mucho para estas explicaciones en este espejo de transición de la ley. Es instrucción normativa que a llamar, ¿cuál es el nombre? Ustedes, el oficio circular, es una comunicación nuestra directamente con el mercado, así nosotros enviamos. Y como estamos pasando por un periodo de mucha transición en el que han surgido muchas dudas, hemos utilizado el oficio circular para tranquilizar al mercado. No tiene fuerza normativa, ninguna, pero ayuda a que todos estén tranquilos. Es que creo que había visto en alguna norma que existía la creación de la instrucción normativa, así como, por ejemplo, la Previc tiene, pensé que SUSETE tenía. No, ese oficio no tiene fuerza normativa. Pero es orientativo, me parece excelente. Cuando sientas que hay una ansiedad excesiva que está bloqueando el negocio, utiliza este tipo de herramienta. Bien, creo que estamos llegando al último punto que se refiere a la cláusula de recuperación, nuestra perspectiva sobre la influencia. ¿No? ¿Es la primera vez que escucha esa pregunta? No lo sé, vamos allá. Es nuestra perspectiva de la minuta de resolución sobre la cláusula de recuperación. Y aquí me refiero a la sección de indemnización de la minuta, el artículo 88, donde se establece que se admiten para fines de indemnización el pago en efectivo, la reposición o reparación del objeto asegurado o la prestación de servicios, sin perjuicio de otras formas pactadas contractualmente o mediante acuerdo entre las partes. Entonces, mi primera duda es que entiendo que la recuperación sería otras formas pactadas contractualmente. No va a entrar en prestación de servicios, reparación del objeto asegurado, ni dinero, ni reposición. Porque si entra en alguna de estas, entonces hay una serie de adecuaciones que necesitan hacerse y eso requeriría ajustes relevantes. Por eso, este es un primer punto que quería discutir con ustedes. Si ustedes creen que
Vamos por exclusión. Bueno, el dinero ciertamente no. Reposición o reparación del objeto asegurado o la prestación del servicio. Ahí podría ser. Pero de nuevo creo que es similar a aquella conversación sobre estipulante y tomador. No ganamos nada intentando encajar una cosa en la otra. En fin, la recuperación específicamente tiene una regulación muy propio y ese era un punto que ya estábamos pensando en revisar, por ejemplo, la 662, cuando salió la ley de licitaciones para ver si necesitaba alguna actualización. Pero tiene un régimen muy particular y hoy en día se usa mucho en contratos privados. En fin, Mi Casa, Mi Vida utiliza mucho la cláusula de recuperación, pero si hablamos de contrato público, definitivamente no ganamos nada intentando encajar esto en la resolución de daños de la SUSEP, de la recuperación, en fin, de una obra pública, porque tiene una lógica de aporte financiero, presupuestario, en fin. Perfecto. Eso es, creo que nosotros... Este instrumento no necesita intentar encajar algo que no corresponde en otro lugar y eventualmente será tratado. La resolución de daños hoy en día ni siquiera es tratada específicamente. Hay algunas cuestiones que lo son dependiendo del tipo de recuperación del que estemos hablando. Son específicas para quienes, en fin, de política pública, por ejemplo, el MGI está tratando. Creo que hay una reglamentación sobre la recuperación en los casos de contratos públicos, en fin. Creo que este tema será tratado. La recuperación puede tomar muchas formas posibles para que pensemos e intentemos encajar en un... Mi preocupación sería con respecto al seguro de garantía. Está subordinado a esta resolución de SUSEP sobre seguro de daños y algún incumplimiento. Por eso es importante este esfuerzo de hacer esta reflexión, porque el próximo punto que tenemos, y este también es clave, es el siguiente. En el segundo párrafo dice que si hay previsión de más de una forma posible de pago de la indemnización, la definición de la forma que se adoptará en caso de siniestro deberá hacerse mediante acuerdo entre las tres partes. Hoy en día la aseguradora decide si retoma o si paga el 100%. Ya hemos conversado sobre esto. Ese es el tema. Muy realmente polémico. Pero, en fin, es otro punto que menciono. Creo que este es un tema polémico y se trata en ámbitos muy específicos, en definiciones muy específicas. Entonces, por ejemplo, la propia interpretación de si la aseguradora decide o no, etcétera, es algo que, en fin, creo que hemos discutido mucho, ¿no? Certeza. Época, agenda, reforma financiera. Fue un consenso que no fue posible. No construimos ese consenso sobre cómo interpretar el artículo 102, en fin, de modo que es muy... para pedir una resolución de la SUSEM que desarrolle esa polémica. Pero ahí, por ejemplo, si viene en el pliego, como vino en Mato Grosso, esa previsión, allí ya vino... Pero cuando es público, como usamos la ley de licitaciones, creo que queda... Estamos hablando de una ley específica. Yo me apoyaría tal vez en la ley de licitaciones, que tiene una estructura bastante fea. Obviamente discutimos bastante sobre esto. Me hubiera gustado cambiar algunas cosas de esa ley. No fue posible, pero tenemos un marco legal y no podemos dejar de mirarlo y esperar un poco a ver qué vendrá, si es necesario, de la nueva 662. Ahora pensemos en un caso particular. Entonces es una cláusula de recuperación dentro de la construcción de un edificio. Ahí no tenemos el respaldo de la ley. Ahí nos quedamos en esa discusión. Creo que lo más cercano sería el servicio, pero para mí el servicio es la garantía prestada por la aseguradora. Porque puedo estar comprando un equipo, voy a que entregar el ascensor, no sé. No había suficiente dinero para la gasolina en el auto para cumplir el trato, tal. No es necesariamente que fui allí y entregué el combustible que se necesitaba para terminarlo, o entregué la materia prima que falta. Entonces no es necesariamente un servicio, pero la única palabra que podría encajar aquí sería servicio para describir el contexto. Pero así vamos a tener que tener la tranquilidad de decir, mira, tal vez no esté cayendo en esto, pero esa tranquilidad la vamos a conseguir. Eso genera una inseguridad enorme para quien trabaja con el caos de la recuperación en contratos privados, enorme. En contratos privados, digamos. Sí, porque, de acuerdo. De acuerdo. ¿Por qué estoy trayendo esto a colación? Estoy pensando ahora, poniéndome en el lugar de la aseguradora.
Porque si se clasifica como prestación de servicios y no como formas pactadas contractualmente, el artículo 89 solo habla de todo lo que debe cumplirse cuando es a través de prestación de servicios. Y entonces, ¿cuáles son tus criterios para elegir al proveedor, red de prestadores acreditados? Y entonces, como aseguradora que está ahí operando en este ámbito, ¿no? Atendiendo a ese público de asegurados, entonces dice, bueno, ¿será que necesito ajustar esto aquí? ¿Necesito adaptarme a todo este artículo 89 o no? No sé si habría alguna forma de... No veo ningún beneficio en clasificarlo como servicio. Creo que hablar de formas pactadas contractualmente lo preserva. Lo que ya viene, en principio, funcionando. Ese es el mercado deudor, ¿no? Me estás convenciendo de adelantar en la fila la norma de seguro de garantía. Porque ciertamente es eso. No pretendemos usar la resolución de la ANS para resolver temas tan específicos como la recuperación, etcétera. Entonces, tal vez necesitemos adelantar para poder, aunque luego haré un evento sobre coches y todo el mundo estará... Convencer a la gente de que conducir es el mejor camino a seguir. No es una cuestión de coches, amigos, pero por último, creo que hay un mensaje importante que debemos dejar claro. No vamos a intentar incluir todo en esta resolución y es importante que el mercado contenga un poco la ansiedad y entienda que habrá una regulación específica. En fin, creo que esa es la mejor noticia que el mercado podría recibir. Que la habrá, que hay que esperar para modificar la norma adecuada, que no se debe mirar esto al 100% y seguir trabajando sobre esta base. Exacto. Y observa que esto es diferente a decir que habrá una norma que va a derogar esta. Es decir, que existen institutos específicos que requieren una mirada y un cuidado en una norma específica que dejará claro que tiene un procedimiento diferente, que tiene nombres diferentes, en fin. Es diferente decir, va a haber una norma que dirá que no se aplica a la norma de daños. No es eso, pero va a traer una regulación que se necesita, en fin, para institutos específicos. Sí, porque muchas cosas de la norma de daños, como ya dijiste, ¿no? Están en la ley y la ley se aplica a todos. Exactamente. Entonces vamos a tener que, lo que de cierta manera, volviendo al primer punto, afecta directamente a la 407, aunque la ley sea más de principios que la 407. Entonces puede que sobre algo de la 407. Yo también creo que puede quedar algo y sé que a veces hay una gran preocupación como volvimos a la época de las cláusulas estándar, ya no se va a poder negociar. La ley no imposibilita la amplia negociación entre las partes, definitivamente no la imposibilita. Si lo logras, perfecto. Creo que la ley solo parte del supuesto de que no es tan sencillo así y por lo tanto, en las reglas de interpretación del contrato, etcétera, hay que partir del supuesto de que eso no fue lo que ocurrió. Pero de nuevo, creo que todo esto la ley no lo imposibilita ni niega la posibilidad de que haya sucedido, de que suceda. Creo que esa es la segunda buena noticia y que es importante para el mercado. Gente, así concluimos nuestra conversación. Quisiera agradecer de corazón por la generosidad de ustedes, a ambos. Compartir un conocimiento tan único, tan sólido, aprendí muchísimo hoy con esta conversación y espero que sea muy útil para el mercado, para los tomadores de seguros, para toda la audiencia, como lo fue para mí. Realmente estoy muy agradecida, salgo de aquí halagada de estar en esta mesa, así que muchas gracias a los dos, fue increíble. Gracias, Carol. Bueno, te estoy llamando Carol. Claro, soy Carol. Y gracias también, Mansur, por la conversación, como siempre. Excelente, muy productiva. Yo también creo que me voy con muchas cosas para reflexionar y pensar, así que fue muy importante para mí. También gracias por la invitación y estamos con las puertas abiertas para otras conversaciones. Por supuesto, te voy a invitar de nuevo, Jessica, con seguridad. Yo también lo agradezco. Gracias, Carol. Es un placer estar aquí contigo, Jessica, y quiero decir que yo también estoy aprendiendo mucho. Creo que todos los días aprendemos un poco y esa interacción es muy valiosa. Cada uno tiene una perspectiva y una especialidad y cuando te sientas con una persona como tú, especialista, con una visión totalmente mucho más estratégica que la que nosotros tenemos, la visión, incluso me acuerdo del doctor Ari, que falleció hace pocos días cuando dejó de ser abogado. Él comentó, el hecho de dejar de ser abogado
para mí abrió mi mente, porque ser abogado a veces nubla la visión. Y tu lugar es justamente un lugar donde abres la mente para ver otras cosas. Entonces, yo tengo mis propios vicios y necesito aprender a escuchar a las personas que tienen la mente más abierta o una visión diferente para poder captar. No tengo que estar de acuerdo con todo, pero creo que es importante tener ese tipo de diálogo. Excelente. Muchas gracias. Y bueno, para los que habéis estado con nosotros hasta ahora, espero que os haya sido de tanta ayuda como lo fue para mí. Abrazos y hasta la próxima. Jessica Bastos es directora de la SUSEP, responsable de la Dirección de Organización del Mercado y Regulación de Conducta. Abogada con maestría por la USP y especialización por la FGV, actúa desde hace años en temas de regulación, gobernanza y desarrollo del mercado de seguros. En la SUSEP lidera iniciativas orientadas a la transparencia regulatoria, sostenibilidad, conducta de mercado y modernización del sector. Marcelo Mansur Haddad, socio del despacho Matos Filho, en el área de seguros, reaseguros y previsión. Abogado, doctorado por la USP y con formaciones complementarias en Francia y Alemania, posee una sólida trayectoria asesorando a empresas en temas regulatorios, contractuales y corporativos del sector. Reconocido por rankings internacionales como Chambers, también actúa como profesor en la FGV y es una referencia técnica en la FGV.